Con su venia, compañero presidente, ciudadano secretario de Relaciones Exteriores, bienvenido al Senado de la República. Con agrado hemos escuchado las cosas que nos ha dicho. Primero, quiero decir que participo en esta ronda de preguntas con un formato con el que no coincido. En ningún país democrático que se precie de serlo, el derecho de réplica se anula. Entiendo que hay que proteger a los ciudadanos secretarios, pero esto ya es el exceso. No venimos a un día de campo. Entiendo también que la comparecencia de los ciudadanos secretarios con motivo de la glosa del informe es para que aquí nos explique, y de lo que él explique, los ciudadanos senadores tengan la oportunidad de replicar lo que consideren que no ha sido satisfecho en la exposición del ciudadano secretario. Compañeros, ¿o acaso el Senado mexicano ya solo sirve para pasarelas? Es importantísimo que reflexionemos ese formato y por supuesto que por eso lo votamos en contra, porque no coincidimos con ese tipo de prácticas que solo sirven para lucir a algunos personajes. Quiero decirle, ciudadano secretario, primero, que en las relaciones México-Estados Unidos debemos de tener siempre presente la historia desde que México es un país independiente. No debe equivocarse ni el ciudadano presidente ni el ciudadano canciller. Estados Unidos no tiene amigos. Lo han dicho con mucha claridad todos sus presidentes. Solamente tienen intereses. Sería una ingenuidad pensar que Estados Unidos es amigo de México. El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe plantea la doctrina que lleva su nombre: América para los americanos. Este territorio, que en 1823 era un territorio prácticamente virgen, lleno de recursos naturales, por supuesto que Estados Unidos no lo podía compartir con nadie. La rapacidad de ese país desde ese entonces se hizo presente. Luego vienen la anexión de Texas en 1845, luego viene la invasión de Estados Unidos en 1847, luego viene la anexión de California, Arizona y Nuevo México, luego viene la anexión de la Mesilla, luego viene el saqueo de nuestros recursos naturales, principalmente los petroleros, hasta que un presidente patriota les puso un alto, expropiando el petróleo en 1938. Otro momento de tensión fue el caso Camarena, que comparado con los miles y miles y miles que ellos nos han asesinado, es cosa de niños. Luego viene otro episodio que el gobierno del ciudadano presidente Peña Nieto no ha sabido explicar, o cuando menos no tenemos respuestas hasta ahora. ¿Qué pasó finalmente con Rápido y Furioso? ¿O ya doblamos la página y quedó el asunto como quedó, con miles y miles de mexicanos muertos a partir de la introducción de armas de alto poder a México con el pretexto de combatir el narcotráfico? La historia de los migrantes mexicanos, violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, asesinatos cobardes por parte de la patrulla fronteriza, encarcelamientos alevosos sin cumplir con las reglas del debido proceso, condenados a pena de muerte por delitos no comprobados. Para rematar el último tramo de las relaciones México-Estados Unidos, nos encontramos frente a un presidente norteamericano grosero, alevoso, tramposo, mitómano, esquizofrénico, maleducado, prepotente, que pone en riesgo la armonía y la paz mundial. ¿Cómo decir que México rechaza cualquier tipo de violencia? No escuchamos la reacción de México
ante los ataques arteros contra el Medio Oriente. Pero es que esos son enemigos. El tema del desarme nuclear. Dígame usted, presidente, secretario. ¿Cuál es la risa? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Cuál es la risa? Cualquiera tiene una equivocación. Pero le pregunto, ciudadano secretario, le pregunto, ¿cuál es la posición que ha asumido Estados Unidos frente al desarme nuclear? ¿Quiere que todo el mundo se desarme? Menos ellos, porque saben que en su cantidad de armamento nuclear que tienen, descansa su seguridad nacional. Ante este escenario de agresiones a nuestra patria y nuestros connacionales que ponen en riesgo la seguridad nacional, no sigan actuando con ingenuidad, pensando que Trump va a cambiar de opinión y que solo está fingiendo para hacer presión en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. En el caso de los Dreamers, en el caso de las deportaciones masivas de mexicanos, en la construcción del muro fronterizo, en todos los temas que tienen que ver con esta relación México-USA, entiéndanlo de una vez por todas, USA se cree el dueño del mundo, no tiene amigos, solo tiene intereses. Nunca ningún presidente gringo ha visto el bien de México, solo nos ven como negocios, para ellos solo somos un buen business. En consecuencia, tienen que actuar con gallardía, con dignidad, poniendo por delante los intereses de México. Como los gallos, no tiren con las patas encogidas. Las bestias como Trump huelen el miedo del adversario y las patadas que tiran los mexicanos son a matar, no a intimidar. No se equivoquen. Trump no nos quiere como amigos, nos quiere como lacayos. Por todo lo anterior le pregunto de manera muy comedida, ¿cuál es el plan concreto que tiene para salvaguardar los derechos humanos de los connacionales que cruzan la frontera con Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida? Los derechos de los Dreamers, los derechos de los presos en Estados Unidos y los condenados a muerte. ¿Qué medidas concretas va a implementar para exigir un trato digno como nación libre y soberana que somos frente a la actitud irrespetuosa, grosera, prepotente y falta de toda diplomacia de parte de Trump? Y por último, ante sus declaraciones, ciudadano secretario, si Trump quisiera cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ya lo habría hecho. No se habría esperado 8 meses, ni hubiese iniciado negociaciones. ¿La recuerda? Yo le pregunto, ¿usted confía plenamente en la palabra de Donald Trump? ¿Metería las manos al fuego por él? Secretario, ante esto que pasa en el contexto mundial y especialmente en las relaciones México-Estados Unidos, su obligación es hacer valer en favor de México el precepto juarista entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por las respuestas que da el pueblo de México, muchísimas gracias, secretario. Y lástima que no tenga réplica, me dejan en estado de indefensión.